Ok, jóvenes, vamos el día de hoy a empezar con el tema de la capacidad y el volumen. Bien. Miren, cuando tenemos un recipiente de tipo tridimensional, en él podemos almacenar muchas cosas. Por ejemplo, si tuviésemos un recipiente de tipo cúbico, al ser tridimensional, nos va a permitir almacenar dentro de él líquidos o sólidos, ¿sí? Pero como en esta ocasión estamos en el bloque 1, que se trata de solamente propiedades de los líquidos, entonces vamos a ver qué sucede cuando tenemos un recipiente de tipo tridimensional y dentro de él buscamos almacenar un líquido en específico. Bien, tenemos unidades de volumen. En el sistema MKS es el metro cúbico, en el CGS es el centímetro cúbico y en el inglés es el pie cúbico, ¿sí? Tenemos las unidades de capacidad, que son los litros, los mililitros para el sistema CGS, y para el inglés tenemos el galón y la onza. Ok, existen equivalencias entre las unidades de volumen y de capacidad, es decir, si yo conozco un volumen, puedo saber exactamente cuántos litros le caben, por ejemplo, a un volumen de metros cúbicos, puedo saber cuántos litros caben dentro de él. En centímetros cúbicos, de la misma manera, puedo saber cuántos mililitros caben en él. Y en pies cúbicos puedo conocer el valor en cuántas galones y onzas caben dentro de él. Bien. Aquí nos indica que si ustedes tuviesen un recipiente de 1 metro cúbico, por ejemplo, si hicieran un cubo que midiera 1 metro por lado, dentro de él podrían almacenar ustedes hasta 1000 litros de un líquido, digamos agua, ¿no? Si ustedes armaran un cubo de 1 centímetro por lado, dentro de él podrían ustedes almacenar sin ningún problema 1 mililitro de agua. Si ustedes tuvieran un cubo de 1 pie por cada uno de sus lados, ustedes podrían almacenar dentro de él hasta 7.48 galones. Si ustedes tuvieran uno en pie cúbico, podrían almacenar 1.73 onzas. 1 metro cúbico equivale en unidades de pies a 3.51 pies cúbicos. Ojo, no es lo mismo hablar de 1 metro lineal a 1 metro cúbico. No son iguales, entonces no confundan las unidades de longitud con las de volumen. Es importante saber, 1 metro no es 1 metro cúbico. 1 litro equivale a 0.035 pies. 1 mililitro vale 3 por 10 a la menos 5 pie cúbico. Ojo, si decimos pie cúbico y diremos por 10 a la menos 5, es obvio que estamos recurriendo a notación científica. Entonces, en unidades de decimales o en número decimal sería 0.00003 pies cúbicos. Es lo mismo utilizar cualquiera de los dos números. Sin embargo, en ocasiones no contamos con la calculadora científica como lo deberían todos. Pero, pues, bueno, es la situación, ¿no? A veces no se cuenta con la herramienta. Bien. Entonces, también tenemos que un galón equivale a 3.874 litros. Por ejemplo, cuando ustedes van a la tienda y compran un galón de leche, este tiene aproximadamente 4 litros. Que en realidad son 3.874. Y por último, 1 litro equivale a 35.91 onzas. Entonces, esas son las equivalencias entre unidades de capacidad y volumen. Bien. Ok, jóvenes, es importante que todo esto lo apunten en un formulario porque en su examen no van a venir equivalencias. Ya las deben de ustedes tener apuntadas en un formulario de antemano. Bien, vamos con los ejemplos. ¿Cómo podemos convertir de litros a metros cúbicos? Por ejemplo, en el ejemplo número 1 dice, bueno, aquí me equivoqué, ya les di la respuesta, pero en fin, dice, ¿cómo convierto 1560 litros a metros cúbicos? Bien, lo primero que debo de hacer, jóvenes, es armar una regla de 3, ¿sí?
tenemos la primera equivalencia. Como voy a convertir de litros a metros cúbicos, entonces utilizo la equivalencia entre metros cúbicos y litros, que es 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Y yo tengo 1560 litros. Es importante que esto suceda. Litros debe de quedar alineado en la misma fila de litros. Y obviamente metro cúbico con metro cúbico. Si ustedes alinean de manera incorrecta en una regla de 3, no van a poder tener la respuesta correcta. Entonces, vamos a alinear litros con litros y usamos la regla de 3 de manera correcta, que dice multiplico cruzado, divido entre el que sobra. Entonces, vamos a nuestra calculadora, y la tengo abierta, y tengo 1560 y dice por 1, y luego ese resultado lo divido entre 1000. Entonces la respuesta sería 1.56 metros cúbicos. Y aquí estaría la respuesta que estoy buscando. Bien. Vamos a la siguiente. Ahora tengo que transformar 1.43 metros cúbicos a galones. Ok, vamos a ver entonces cómo le puedo hacer. Bien, si volvemos a nuestras equivalencias que teníamos en la diapositiva anterior, vemos que entre galones y metros cúbicos no hay ninguna equivalencia. O sea, no puedo convertir directamente de metros cúbicos a galones porque no hay equivalencia. Aquí no me la están dando. Entonces lo que tengo que hacer es primero pasar los metros cúbicos a litros y después primero los litros a galones y luego los metros cúbicos a litros. Bien, pasamos entonces a hacer nuestro ejemplo. Entonces primero convierto los metros cúbicos a litros y luego esos litros a galones. Entonces, bueno, aquí sí puedo continuar aquí. Entonces sería 1 metro cúbico son 1000 litros y yo tengo 1.43 metros cúbicos. Recuerden, si no quedan alineados dentro de la misma fila, no vamos a poder tener la respuesta correcta. Bueno, ahora multipliquemos entonces. Multiplico en diagonal, por la diagonal chueca esa, y divido entre el que, una disculpa, voy a borrar ahí. Vamos a borrar esto también. Volvamos a intentarlo. Tengo muy buen pulso en el cursor, como se pueden dar cuenta. Vamos a intentarlo. Multiplico cruzado, divido entre el que sobra. Entonces, 1.43 por 1000. Ponemos aquí la calculadora por 1000 y nos da 1430. Entre 1 nos sigue dando 1430 y ese sería el valor de los litros. Bien, pero no me están pidiendo litros, me están pidiendo galones. Entonces hay que convertir los litros a galones. Vamos a ver, ahí tengo la equivalencia. Un galón son 3.874 litros. Los litros se alinean con los litros y multiplico cruzado. Vamos a usarla, a poner la marca cruzado, divido entre el que sobra. Bien, entonces sería 1430 por 1 entre 3.874 y me da como resultado 369.12 galones. Y esa sería la respuesta que estoy buscando. La voy a encerrar como respuesta. Y así es como se convierte, jóvenes, de unidades de volumen a capacidad. Bueno. Ahora, dentro de la naturaleza obviamente vamos a encontrar por muchas veces cuerpos que no tienen una forma regular.
Pero si nos vamos a la definición geométrica de una forma, este tiene que tener un tipo de forma regular. Entonces, dentro de la geometría existen cuerpos con formas definidas. En este punto analizaremos 4 tipos de cuerpos con forma definidas, que son el cilindro, el cubo, la esfera y el paralelepípedo. Bien, empecemos. El cilindro va a ser siempre aquel que tenga una forma en la cual su base sea un círculo y su altura la representen 2 líneas paralelas. El cubo, ese es el cilindro, obviamente. Vamos a ponerlo aquí, cilindro, para que lo recuerden. No me gustaría estárselo recordando, porque es algo que ya saben de antemano. Pero en fin. El cubo es aquel que siempre un par de lados van a representar líneas paralelas. Y todas las líneas van a tener exactamente la misma medida. Si vemos aquí, este par de líneas son paralelas y este par de líneas también son paralelas, igual que este par y este par, y siempre vamos a encontrar todas las líneas exactamente iguales y paralelas. Es por eso un cubo. Bueno, esta figura, que ustedes le pueden conocer también como prisma rectangular, es también se le conoce como paralelepípedo. ¿Por qué? Porque aunque un par de sus lados siempre son paralelos, el otro par también. Sin embargo, los lados en este caso paralelos miden lo mismo. Es decir, este lado mide lo mismo que su paralelo. Este lado no mide lo mismo que su paralelo. Y si se dan cuenta, en el cubo no importa si no son paralelos los lados, siempre miden lo mismo. En el caso del paralelepípedo no sucede así. Si los lados son perpendiculares o forman un vértice, no miden lo mismo. Entonces por eso se le llama paralelepípedo. Es lo que pues todos sus lados van a ser diferentes, ¿no? Bueno, mientras no sean paralelos. Paralelepípedo. Bueno, en la esfera siempre va a ser aquella que tenga una forma circular, completamente circular, tanto vertical como horizontalmente. ¿Sí? Entonces, tanto vertical como horizontalmente va a tener siempre una forma circular. Y esta es la esfera. Y bueno, esas son las 4 figuras regulares que vamos a analizar. Yo sé que pueden decir ustedes, profe, pero existe el icosaedro, existe el prisma, el cono, existen las pirámides. Sí, lo sé. Pero por esta ocasión, como no estamos en geometría, nada más vamos a basarnos en esas 4 figuras. Bien. Bueno, no sé por qué las borré. Bueno, ¿cuáles son las fórmulas para calcular el volumen de cada una de esas figuras? Primero el cubo, que va a ser, la fórmula va a ser lado por lado por lado. Luego el paralelepípedo, que la fórmula va a ser luego el paralelepípedo, que la forma va a ser base por altura por ancho. Luego tenemos al cilindro, que su fórmula va a ser volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Y tenemos por último a la esfera, que su fórmula siempre va a ser esfera es igual, volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, estas fórmulas son todas para obtener cada una de estas figuras. De igual manera, es súper importante que las guarden en su formulario para que así tengan el antecedente de dichas fórmulas. Bueno, sigamos. Ahora, vamos con los ejemplos resueltos de capacidad y volumen. Veamos la primera pregunta. Bueno, el primer ejemplo dice: una torre de agua esférica tiene un radio de 5 metros. Determina la cantidad de agua que puede contener.
Vamos primero con el primer, por los datos. Siempre que resolvamos un problema primero siempre van a ir los datos. Y bueno, dice que el radio es de 5 metros. Y también nos dicen que la torre o la forma de donde se almacena el agua es una esfera. Por lo tanto, tenemos que considerar que la fórmula para poder calcular el volumen, en este caso, va a ser la fórmula de la esfera. O sea, volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Eso es muy importante porque si lo olvidan, luego no van a poder hacer los cálculos correspondientes. Bien, volvamos a esta parte. La fórmula es volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cuadrado. Me preguntarán, profe, pero ¿por qué voy a calcular el volumen si lo que me están preguntando es el agua que puede contener? Bueno, eso es muy sencilla la respuesta. Lo que pasa, jóvenes, es que es importante que conozcamos primero que nada el volumen, ya que si tenemos el volumen lo podemos convertir a capacidad, o sea, podemos saber cuánta agua cabe en ese volumen. Por eso primero debemos de saber el volumen. Bueno, profe, ¿y esa variable pi qué? Bueno, no debemos de perder la perspectiva de que en física se utilizan muchas matemáticas. Entonces, hay que recordar que pi no es un número indefinido ni una variable, es una constante. ¿Sí? Si bien tiene muchos números o es un número periódico que jamás acaba, un número irracional, se considera como 3.1416. Para el caso de física siempre vamos a utilizar como pi 3.1416. Pero es 3.15. No, 3.1416. Vamos a tomar ese valor como definido. Bien. Vamos ahora entonces para calcular primero el volumen. Sustituimos. La sustitución significa cambien letras por números. Bueno, si me doy cuenta el 4 no lo cambio porque no es una letra, es un número, entonces queda el 4. El 3 no lo cambio porque no es una letra, es un número, entonces queda el 3. El pi por su lado en sí es un número, no es una letra. Sin embargo, para no perder la perspectiva, vamos a dejarlo como su valor numérico. La R, esa sí es una letra, pero no quiero letras, quiero números. Entonces voy a poner lo que vale la R vale 5 metros. Entonces me queda 5 metros elevado al cubo. ¿Por qué al cubo, profe? Pues porque aquí dice que tengo que elevarlo al cubo. Lo primero que voy a hacer es elevar 5 metros al cubo. Profe, ¿eso significa 5 por 3? Absolutamente no. Esto no es elevar al cubo. Al cubo significa 5 por 5 por 5. Entonces me daría 5 por 5, 20. Bueno, vamos a hacerlo con calculadora para no perder. 5 por 5 por 5. Entonces me quedaría como resultado 125. Bien. Nada más quería hacer la explicación. Regularmente nunca les voy a explicar cómo se hacen las operaciones. Y volvemos aquí. Ya cambiamos entonces el 5. Quedó, ya se borró. Y en vez de 5 escribí su valor, que es 125. Bien. Volvemos aquí. 4/3 bajó igual. 3.1416 bajó igual. Y el 5 se convirtió en 125. Ahora multiplicamos 3.1416 por 125. Lo hacemos entonces. 3.1416 por 125. Y me da como respuesta 392.7. ¿Sí? Bueno, profe, ¿por qué el 4/3 no le hizo nada? Ese lo dejamos igual. Lo único que multipliqué fue 3.1416 por 125. Multiplica estos dos números. Bien. Ahora vamos a multiplicar. Cuando tenemos un entero y una fracción multiplicándose, vamos a multiplicar el número de arriba, o llamado numerador, por el entero, y el resultado lo voy a dividir entre el denominador o el numerito de abajo. Entonces multiplico el numerador por el entero,
sea 4 por 392.7 y me da como respuesta 1570.8, ¿sí? Metros cúbicos sigue dando y ya dije, voy a dividirlo entre el denominador o el numerito de abajo. Entonces sería 1570.8 entre el denominador 3 y me da como respuesta 523.6. Y este es el volumen de la torre de agua con forma esférica. Vamos ahora entonces con el valor de estas 523.6 metros cúbicos, pero convertidos a litros. Aquí me equivoqué, le puse 100, pero es 1000. Entonces un metro cúbico equivale a 1000 litros y yo tengo 523.6 metros cúbicos. Entonces aplico la regla de 3 que dice multiplico en diagonal divido en horizontal o entre el que sobra. Bien, 526.3 por 1000, vamos a ver cuánto 3, 523.6 por 1000 me da como respuesta ese número, entre 1 me da 523.600 y aquí estaría el valor de los litros que le caben a esa torre de agua. Y siempre escribimos resultado y sin su ahora sí que variable queda el puro número, 523.6 litros. Bien. Ese sería el ejemplo número 1. Vamos con el ejemplo número 2. Dice, ejemplo 2. Un tinaco con forma cilíndrica posee una altura de 70 centímetros. Determina el radio de la base si se posee una capacidad de 1450 litros. Primero escribimos los datos que nos dan. Sería altura de 70 centímetros y volumen de 1450 litros. Ok, aquí es importante que primero definamos el sistema. Como nos están dando la altura en centímetros, eso indica que entonces necesitamos calcular los litros, los vamos a pasar a mililitros y luego los mililitros a centímetros cúbicos porque estamos en el sistema CGS. Entonces, un litro son 1000 litros y yo tengo 1400. Un litro, perdón, son 1000 mililitros y yo tengo 1450 litros. Multiplico cruzado 1450 por 1000 y divido entre el que sobra, entre 1. Y 1450 por 1000, bueno, ahí tengo la respuesta, pero la vamos a calcular. 1450 por 1000 y me da como resultado 1.450.000 mililitros. Y bueno, si recordamos nuestras equivalencias, un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro, son igualitos. Entonces, si yo tengo 1450 mililitros, obviamente van a, 1.450.000 mililitros van a ser 1.450.000 centímetros cúbicos. Bien. Ok, otro dato que nos dan, que no escribí, es que el tinaco es un cilindro. Entonces, si el tinaco es un cilindro, tengo que recurrir a fuerzas a la fórmula del cilindro. La fórmula del cilindro es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ahora, no me están pidiendo sino el radio. Entonces, si yo quiero saber el radio, se tiene que hacer un despeje. Despeje significa deja solo. Entonces voy a dejar solo lo que quiero saber, que es el radio. Entonces, altura, que está multiplicando, la voy a pasar al otro lado haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir. Y me va a quedar volumen entre altura es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora, necesito dejar solo el radio. Entonces pi también me estorba. Va a pasar aquí con altura dividiendo, pero no dividiendo a la altura. Va a pasar dividiendo el volumen. Entonces me va a quedar volumen entre pi por altura es igual a radio al cuadrado. Pero, otra vez,
No ocupo radio al cuadrado, ocupo radio sin al cuadrado. Para poderle quitar el cuadrado, voy a sacarle raíz a ambas partes porque es la propiedad transitiva de la igualdad. Y el cuadrado se elimina con la raíz y me queda radio es igual a raíz cúbica, raíz cuadrada, perdón, de volumen por altura entre pi. Perdón, aquí la fórmula está mal escrita. Es radio, la voy a escribir yo con rojo. Radio es igual a raíz de volumen entre pi por altura. Disculpen por el error que tengo ahí, ¿no? Bien, entonces ya tengo ahí la fórmula del radio. Vamos ahora a la fórmula, la aplicamos. Si volumen es igual a pi, bueno, aquí voy a borrar aquí para que la tengan otra vez clara, nada más que se sobreescribió. Radio es igual, fíjense, raíz de volumen por altura, no, perdón, entre pi por radio, entre pi por altura. Disculpen los errores. Okay. Entonces, volumen, ya dijimos que el volumen tiene que estar en centímetros cúbicos, por eso es 1.450.000. Luego, entre pi es un valor ya definido, que ya dijimos que es 3.1416, y la altura es 70. Bien, centímetros. Y multiplicamos primero el denominador y luego ya dividimos. Entonces sería 3.1416 por 70 y me da como respuesta 219.91. ¿Sí? Pero recuerden, multiplicamos la parte de abajo, el denominador. El numerador no le hicimos absolutamente nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dividir. Dividimos 1.450.000 entre 219.91. Entonces, lo dividimos. Lo dividimos y nos queda entonces nos queda 1.450.000 entre 219.91 y me da como respuesta 6.593.60. ¿Hacerlo? Aquí está. Ahora, para culminar hay que sacarle raíz cúbica cuadrada. Profe, ¿por qué el centímetro cúbico se quedó como centímetro al cuadrado? Bueno, eso sucede porque centímetro cúbico, jóvenes, significa centímetro por centímetro por centímetro. Entonces, el centímetro elimina a uno de estos tres y me queda centímetro dos veces, que es centímetro al cuadrado. Y para culminar, pues habría que sacarle raíz. Entonces, 6.593.60 raíz cuadrada. Aquí está la tecla raíz cuadrada. Y nos da como resultado 81.20. Y son centímetros porque el cuadrado se quita cuando le saco raíz. Y esa sería la respuesta que estoy buscando. 81.20 centímetros. Y así terminaría el ejemplo número 2. Vamos al ejemplo número 3. Dice, una pecera es llenada una pecera es llenada hasta 3/4 de su capacidad al vaciar un galón de agua en ella. Si se sabe que tiene forma cúbica, determina el valor de cada lado en unidades del sistema inglés. Bien, empezamos a resolver. Primero vamos con los datos. Los datos que tengo es el volumen, pero no el volumen total, sino el volumen de 3/4 de la capacidad de la pecera. ¿Sí? Por eso le pongo ahí volumen subíndice 3/4.
Entonces, ¿cuál es el volumen total de la pecera? Pues habría que hacer una conversión. Bien, lo que nos dicen aquí que un galón es equivalente a 3/4 de la pecera. Yo quiero saber cuánto es toda la pecera. Entonces, si un galón equivale a 3/4, ¿a cuánto equivaldrá toda la pecera completa? Por eso le pongo un 1 aquí. Entonces, lo que debemos hacer primero es multiplicar cruzado, ¿no? O sea, 1, perdón por el pulso, que a veces me falla. Volvemos a intentarlo. 1 por un galón. Aquí lo voy a multiplicar y lo voy a dividir entre 3/4. Ok. Primero, hacemos la multiplicación. 1 por 1 me da 1. Pero cuando divido 1 entre 3/4, voy a enseñarlo a hacer manual porque luego batallamos con la calculadora. Siempre a un 1 o cualquier número entero que quiera dividir entre cualquier fracción, primero lo que voy a hacer es ponerle un 1 denominador, o sea un 1 en la parte de abajo, y multiplico. Sería el de arriba por el de hasta abajo y el de abajo por el de arriba, así cruzado, así como una herradura. ¿Sí? Entonces 1 por 4 es 4. Y 1 por 3 es 3. Recuerden, así se hace la multiplicación de fracción, la división de fracciones, perdón. Entonces ahora dividimos para saber cuánto es 4/3, ¿no? 4 entre 3 y me da como resultado 1.33 galones. Entonces, lo que le cabe completo a la pecera es 1.33 galones. Ojo que nos están preguntando en el sistema inglés. Por lo tanto, si nos están preguntando en el sistema inglés, hay que convertir los galones a su unidad del sistema inglés. Entonces, un pie cúbico equivale a 7.48 galones. Profe, ¿cómo supo eso? Pues de las equivalencias que ya les di, ¿no? Entonces, un pie cúbico equivale a 7.48 galones. Y yo tengo, 1.33 galones. Hacemos la operación. Entonces uso la regla de 3, que sería 1.33 por 1 entre 7.48. Multiplico 1.33 por 1 entre 7.48 y eso me da como respuesta 0.17 pies cúbicos. 4 ignórelo, no sé por qué se me habría ido ahí, ¿no? Bien, entonces ahí está la respuesta en pie cúbicos. Ojo, siempre que hagamos un cálculo aquí vamos a ocupar el volumen en pies cúbicos, o sea, ya no va a ser 1.32 galones, va a ser el volumen de 0.17 pies cúbicos. Que quede claro, para algo lo convertimos. Bien. Ok, nos están diciendo que la pecera. Ok, ¿cómo será una pecera? Ah, pues no nos dicen cómo es una pecera, pero sí nos dicen que aquí la pecera en este caso tiene una forma cúbica. Entonces hay que recurrir a la fórmula del cubo, que nos dice volumen del cubo es lado al cubo. ¿Sí? Entonces, para poder saber cómo despejar esa ecuación, porque nos piden el valor del lado, entonces sacamos raíz, pero no cuadrada, sino raíz cúbica, porque ese lado está al cubo. Entonces nos quedaría raíz cúbica de volumen y nos da esta formulita para calcular el valor de cada lado. El lado es igual a la raíz cúbica del volumen. Bien, y lo hacemos entonces, sustituimos. Lado es igual a raíz cúbica del volumen. Profe, ¿el volumen 1.33 galones? No, el volumen de 0.17 pies. Sacamos la raíz cúbica de 0.17. 0.17, perdón, aquí ya me sale mal. Otra vez, 0.17 y la raíz cúbica
esta tecla es raíz cúbica, esta es raíz cuadrada, la que no tiene ningún número aquí, el subíndice, el índice del radical, perdón, entonces se trata de una raíz cuadrada, pero si sí tiene un 3, entonces se trata de una raíz cúbica, ¿sale? Entonces le picamos raíz cúbica de 0.17 y nos da como resultado 0.55. Profe, ¿por qué le quitó al cubo? Porque cuando saco la raíz, el cubo se va y nos queda como resultado 0.55 pies. Y esa sería la respuesta a este tercer ejemplo. Bien, jóvenes, sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Espero les sirva para hacer su ejercicio que les voy a dejar próximamente. Y pues sería todo. Muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta, por favor hagan una publicación. Pueden comentarlo aquí en el video o en su defecto hagan la pregunta dentro de un comentario privado de clase. ¿Sale? Sería todo. Muchísimas gracias y hasta la vista.